Bueno, no sé si lo vio, pero el índice de democracia global que prepara la unidad de inteligencia de The Economist reveló un retroceso en los sistemas democráticos globales. Pero la situación de América Latina, con un intenso calendario electoral, profundizó la polarización en la región y mostró de todo el mundo el mayor descenso. De esto se ha hablado mucho en redes sociales y yo le agradezco a Nicolás Saldía, analista para América Latina y el Caribe de The Economist Intelligence Unit y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Toronto, que nos acompañes. Nicolás, evidentemente en el último año la gente, la sociedad ha castigado a las autoridades por el manejo que han dado a la pandemia y ahora a la economía. ¿Qué detecta este índice? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, este índice muestra que la población en América Latina tiene un alto nivel de frustración con las autoridades en la región por el mal manejo de la pandemia en muchos de los países, no todos. Hay ejemplos como Uruguay, a donde las autoridades han tenido un bien manejo de la pandemia, pero en otros países como México con AMLO, un mal manejo, a donde hubo un altísimo nivel de muertes vinculado a COVID. Y ahora tiene en muchos de los países en la región recesión, como ejemplo en Brasil y México. Y eso está dando que la gente tiene un bajo nivel de confianza en la capacidad de las autoridades para manejar el tema, y esto está reflejado cada vez más en los índices de democracia en la región. ¿A partir de qué realizan esta evaluación y cómo se ven algunos otros países para hablar de este mosaico que representa América Latina cuando hablamos de Nicaragua, de Cuba, Venezuela, Argentina? Sí, bueno, los índices están construidos gracias a los analistas que trabajan en los países, su conocimiento de qué está pasando en los países en términos de acontecimientos, pero además usamos datos de Latinobarómetro, por ejemplo, para ver cómo la gente siente en términos de la confianza, en términos de su vinculación con la democracia. Y esos datos muestran que hubo un descenso muy importante en los sentimientos que la gente tiene con la democracia en 2020-2021. Entonces, en los países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, esos países ya estaban categorizados como países autoritarios, pero en el caso de Nicaragua hubo una elección con mucho fraude y entonces ese país cayó muchísimo en este año. En otros países en la región ha caído también. Un país que cayó era Chile, por ejemplo, a donde hubo un descenso porque ese país tenía una elección muy polarizada entre Boric y Kast, y también tiene un aumento en la violencia en el sur del país con las comunidades mapuches. Entonces, en toda la región estamos viendo un deterioro en la democracia, con algunas excepciones. Uruguay vi yo que mejoró en esa clasificación. ¿Qué es la pandemia? También lo que explica esa mejora de Uruguay. Y háblame del caso mexicano, por favor. Sí, bueno, el caso uruguayo es un caso excepcional en la región. Uruguay es uno de los países a donde siempre fue un país con la democracia plena. En este año, 2021, el gobierno evitó implementar tipo de políticas de restringir las libertades de los individuos gracias a la pandemia. Además de eso, hubo un manejo muy bueno. Por ejemplo, el nivel de vacunación está muy altísimo en Uruguay, y además de eso, la gente tiene mucha confianza en las autoridades uruguayas. En países como México, por ejemplo, es muy diferente. El manejo de la pandemia fue pésimo. Si vemos a los datos, por ejemplo, de muertes, los muertes en excesivo, la gente que son contados más allá de ellos que murieron de COVID, es dos veces más. Entonces, decir que el gobierno mexicano dice que 2.100 personas murieron de COVID, pero en realidad es casi doble eso. Y además de eso, el descenso de la democracia de México da debido a un alto nivel de violencia política y violencia contra periodistas. Y este año
en 2022, por ejemplo, ya murieron 3 periodistas. Entonces, México es un país a donde es muy, muy peligroso para ser periodista. En América, seguramente. Y además de eso, México tiene problemas con, el presidente AMLO tiene problemas con periodistas y también instituciones electorales. Él ha atacado a ellos este año y eso demuestra que hay un deterioro en la calidad de las instituciones en México que es muy preocupante, especialmente porque México ahora está transitando a un calendario electoral a donde en 2022 va a ser elecciones presidenciales y eso es una cosa que estamos notando fuertemente en el índice en 2021. Bueno, pues ahí está el índice para que la gente lo consulte. Se ha hablado ampliamente en redes sociales. Gracias por la oportunidad de esta entrevista, Nicolás. De nada, gracias.